Ahí está. Bueno, contactores y relé térmicos. Contactores son elementos de maniobra que me permiten manejar potencias con muy bajas corrientes o con tensiones distintas a las tensiones de trabajos. Y los relé térmicos son elementos que tienen en su interior un dispositivo de protección de los motores, limitando la corriente que pasan por ellos de tal forma de ajustar estos relés térmicos a la corriente nominal del motor. El ajuste del relé térmico se hace a la corriente nominal del motor. El contactor, me imagino que todos los conocerán, pero bueno, tenemos varios componentes que forman parte de este contactor. La parte de comando o de maniobra, que es un electroimán que vemos a la derecha de esta imagen, que cuenta con un núcleo metálico, magnético, tiene una parte fija que va fija a la base del contactor y una parte móvil que tiene solidariamente en su eje unido a los contactos principales del contactor y si los tiene, contactos auxiliares. La pieza de la izquierda sería la parte metálica de este electroimán móvil que tiene un resorte que lo mantiene abierto. Acá vemos un resorte que mantiene ese contacto siempre abierto. Y los contactos principales, que normalmente son contactos normalmente abiertos, existen contactores auxiliares que tienen contacto abierto y cerrado, pero normalmente los contactos de potencia son contactos normalmente abiertos. Y tiene en el mismo eje un juego de contactos auxiliares que me permite realizar los circuitos de comando o señalización para ser complementos del arranque o señalización del estado del contactor, encendido, energizado, desenergizado, o sea, que esté en contacto para poder suministrar energía a un motor, por ejemplo, y estos contactos auxiliares me permiten hacer la señalización mediante lámparas luminosas, como así también me sirven para hacer el enclavamiento del contactor mediante pulsadores con el accionamiento de este contacto auxiliar que se cierra al mismo momento que cierra el contacto principales, se produce el enclavamiento del contactor para que quede funcionando con un solo pulso. El segundo pulso, que es un contacto normalmente cerrado, lo que hace es abrir el circuito de la bobina, desenergiza la bobina y hace que el contactor se desprenda porque la fuerza magnética deja de sostener la parte móvil y el resorte la aleja. Ese es el proceso que hace del trabajo del contactor. El resorte mantendría siempre abierto y la bobina lo que hace es atraer a este núcleo móvil que tiene solidarios los contactos y cerrar el circuito principal, circuitos principales y circuitos adicionales. Acá vemos imágenes del contactor desarmado, esta es la base, el núcleo fijo en la base del contactor, sobre el que se coloca la bobina, y la parte móvil con su resorte de accionamiento para mantener abiertos constantemente los contactos principales de ese contactor. Esta pieza va encastrada arriba, a veces tienen tornillo, en otros modelos tienen este encastre a presión, para garantizar que la separación entre los contactos, entre la parte móvil y parte fija, tenga una distancia acorde dependiendo de la fuerza o de la bobina del electroimán que va a vencer en definitiva la resistencia de resorte. La cantidad de contactos auxiliares va a depender del modelo. Hay contactores que no tienen contactos principales y hay otros que tienen, por ejemplo, la línea Schneider, tiene un juego de contactos normalmente abierto y normalmente cerrado. El normalmente abierto sería esta configuración que vemos acá y el normalmente cerrado está ubicado al revés. La parte móvil desprendería de la parte móvil, lo que hace en ese caso se desconecta de la parte fija de los contactos auxiliares. Pero en definitiva, esta es una representación genérica de un contactor con sus distintos componentes. La tensión de la bobina varía entre un rango importante de valores. Tenemos desde 12 voltios a 380 voltios en corriente alterna o de 12 voltios a 220 en corriente continua. Las bobinas cambian sus dimensiones y cambia la cantidad de vueltas de hilos según sea de corriente continua o de corriente alterna. Por lo general, las bobinas de corriente continua tienen mayor cantidad de bobinados porque necesitan mayor cantidad de vueltas para generar el mismo fuerza de atracción que una corriente alterna. Y por lo general, los
los contactores de corriente continua se caracterizan por ser más pesados porque tienen mayor cantidad de cobre en su bobina y a veces son de dimensiones un poco más grandes que la del contactor de bobinas comunes. Y muchas veces no son compatibles las bobinas de corriente continua con corriente alterna. Eso hay que tener muy en cuenta porque según la marca hay bobinas de corriente continua que no funcionan en contactores que tienen una bobina de corriente alterna. Tiene un tamaño distinto y un formato distinto. Como así también ABB, por ejemplo, brinda una alternativa de bobinas que son multitensión, tanto en el valor de la tensión de trabajo. Por ejemplo, vienen bobinas que son de 24 a 60 voltios y pueden ser de corriente alterna a corriente continua. Internamente tiene un armado distinto a la bobina común y tiene esa particularidad de poder usar la misma bobina en distintos niveles de tensión, como así también en corriente alterna a corriente continua. En las otras marcas tenemos contactores de corriente alterna y contactores de corriente continua con formatos distintos. Acá vemos un modelo de bobinas, que es un cuerpo integrado con los contactos de conexión de la bobina que se insertan en la base del contactor. Cada contactor tiene su modelo de bobina, ¿sí? Y cada marca tiene su modelo de bobina. No hay compatibilidad entre marcas y a veces ni entre tamaños de contactores. Schneider tiene bobinas que son compatibles desde contactores de 9 amperes hasta 38 amperes, pero el de 40 o de mayor corriente nominal tiene bobinas de distintos tamaños. Eso hay que tener en cuenta al momento de requerir el repuesto de las bobinas y muchas veces hay que hacer referencia al modelo de contactor al que está asociado, porque si cambian el modelo de contactor, la misma marca puede cambiar el modelo y las bobinas pueden ser de distintos formatos. Pasa con STEC y pasa con nuestra marca. Con Schneider, por suerte, hace 15 o 20 años mantiene el mismo formato de bobina, así que hay compatibilidad entre modelos viejos y modelos nuevos. Como le digo, entonces las tensiones de las bobinas varían de 12 a 24, 48, 110, 200 y 380 voltios. En corriente alterna de 12, 48, 110 y 220 de corriente continua. Por ejemplo, los de 12 y 24 voltios se utiliza en tableros con automatismos, con PLC, por ejemplo. Los de 110 y 220 voltios se usan, por ejemplo, en plantas de transmisión, planta de transformación de media y alta tensión para realizar los circuitos de comando de la playa de transferencia que haya en ese lugar. Y se utiliza en estas tensiones porque aparte existe un banco de baterías como fuente alternativa para poder hacer las conmutaciones en caso de corte de energía. Y por lo general van a ver entonces de los 110, 220 voltios son para manejos de interruptores de grande potencia. Y de 12 a 24 se utilizan circuitos de PLC para recibir las señales de PLC en los circuitos de comando o de automatización. En las bobinas de 12 y 24 voltios se utiliza para, por ejemplo, en contactores para tableros de comando de bombas de agua domiciliarias, que es una exigencia del reglamento que indica que todo lo que es circuito de comandos de flotantes de bombas de agua para domicilio debe realizarse en 12 o 24 voltios. Y bueno, después tenemos 48 de poco uso, 110 se utiliza por lo general en máquinas que vienen de afuera, las máquinas yanquis, norteamericanas o que tienen norma NEMA, utilizan tensiones en 110 voltios en alterna y en continua. Sí, son características de ese tipo de máquinas que vienen de países que manejan con norma NEMA. Y 220 voltios, 380 voltios son usos tradicionales de arranque de motores en CCMs. Aunque hay muchos CCM que tienen automatismo que trabajan las bobinas contactores en 24 o 12 voltios. En general, trabajan en 24 voltios, pero en corriente continua. También existe dentro de automatismos relé de salidas de PLC que pueden hacer la transición de corriente alterna a corriente continua, o sea, trabajar las bobinas de estos mini relés con 24 voltios de continua y de estos relés manejar las bobinas de 220 voltios. Esa es una combinación que veremos más adelante que se puede realizar en los tableros de CCM, por ejemplo, de arranque de motores. La parte
la parte superior del contactor tiene los contactos principales. Acá vemos, por ejemplo, los tres juegos principales y un contacto de contactos auxiliares, también en el mismo núcleo, en el mismo módulo del contactor. Estos son contactores que tienen un contacto normalmente abierto y tres contactos normalmente cerrados. Perdón, abiertos pero de potencia. Tres de potencia y uno de comando. Por lo general, el que se utiliza tradicionalmente es el contactor que tiene tres contactos principales y un normalmente abierto para realizar el esquema de comando con pulsadores, y con este contacto abierto realizar el enclavamiento motor para manejar el arranque con pulsadores de arranca y pulsadores de parada. El pulsador de arranque normalmente abierto, el pulsador de parada es un pulsador normalmente cerrado. Este es un bloquecito de la parte superior que no tiene contactos auxiliares, solamente tiene contactos principales. Y a la derecha vemos un contactor que tiene adosado dos juegos de contactos auxiliares. En este caso, lo que vemos acá abajo es el cuerpo principal que tiene los contactos principales. A la derecha vemos un contacto auxiliar lateral que se incorpora en el lateral del contactor con tipo de grampas especiales que permite que una parte de esa pieza entre dentro del contactor y sea el que mande el movimiento para cerrar los contactos de ese contacto auxiliar. Y este en la parte superior, tipo de encastre particular que hace que esta piecita negra se solidarice con el eje del electroimán móvil o del núcleo móvil del electroimán del contactor y tramita el movimiento para cerrar los cuatro contactos que vemos en el frente de este contactor. Contacto NC, NC, NO y NO. La identificación, si pueden observarla, está, hay una clara identificación distinta para contactos auxiliares que para los contactos principales. En la parte inferior, si ven los contactos principales, tienen un número correlativo, 1, 3, 5, y abajo tenemos 2, 4 y 6. El contacto 1 y contacto 2, el contacto abierto de potencia, y está indicado acá L1 y T1, que significa que la carga o la alimentación de la línea L1 vendría por este borde, y la carga o la salida del motor sería la salida T1. Como que indica que tenemos este contacto, 1, 2, en el contacto principal para la fase L1. Tenemos la fase L2 y fase L3 para colocar como alimentación y la salida a la carga como T1, T2 y T3. En la parte inferior, por lo general, se coloca el relé térmico, ya veremos a continuación en qué consiste. Pero esta numeración es, por norma, la van a ver en todos los contactores de cualquier marca. El número 1 y 2, o L1 y T1. El número 3 con el 4, que es el segundo contacto principal, L2 y T2. El tercer contacto L3, el borne 5 y la salida 5. En el caso que fuera tetrapolar, aparecería el contacto 7 y 8. ¿Sí? Esos contactos tetrapolares tienen un uso particular, no se puede usar normalmente para arranque de motores, sino que se usa para comandos o para, perdón, no para comandos, para circuitos de cierre o de alimentación con una alimentación trifásica con neutro. ¿Sí? Habitualmente los contactores que se usan para motores son tripolares, como en este caso, que tienen tres contactos principales. Y los contactos auxiliares tienen otra identificación, donde hay un número de dos dígitos, el 1-3, 2-3, 3-1 y 4-1. Y fíjese que la correlatividad de numeración es del contacto superior y el inferior. NO significa normalmente abierto, NC normalmente cerrado, ya sea en términos en inglés, en castellano, da exactamente lo mismo. O sería de open, normalmente abierto, y closed o cerrado, directamente cerrado. La numeración de los normalmente abiertos es el 1 y el 2. El 1 es para el número de orden del contacto auxiliares que se cuentan acá, fíjense que tenemos el primero, segundo, tercero y cuarto. El primer dígito indica el orden en la posición de ese contacto auxiliar. Tenemos el contacto número 1, el 2, el 3 y el 4. Por eso el primer dígito es un número de orden. 1, 2, 3 y 4.
Acá abajo se repite 1, 2, 3, 4. Por ese número, por eso es que tenemos 41, 42, 31, 32, 23, 24 y 13, 14. Mientras que el segundo dígito, ¿sí? El número 3 se le asigna al normalmente abierto y el número 1 a los normalmente cerrados. O sea, yo tengo un número 1, ese número significa, el segundo dígito es un 1, significa que ese contacto es cerrado, y ese es un 3 y normalmente abierto. Si hubiera un quinto y un sexto, sería un quinto contacto, aunque no hay quinto, ¿no es cierto? No se puede sumar, simplemente son 4. Bueno, no voy a hacer referencia a un quinto porque no hay más que, este sería el módulo de contacto inicial más grande que viene, porque puede ser de 1, vienen de 2 o vienen de 4. En este caso sería de 4. A diferencia de los contactores de potencia, que acá tenemos una numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, hay contactos que son contactores auxiliares, o sea, contactores preparados para manejar solamente circuitos de comando, como es en este caso que vemos acá. Son circuitos que se denominan contactor de comando. Y fíjese la numeración que tenemos arriba, es similar a la que estaba en la de recién. No hay contactos principales, no está el 1L1, 2, 3L2 o 5L3, sino que la identificación es directamente la de los contactos auxiliares. Acá Siemens tiene una identificación 3-1, que significa que hay 3 contactos normalmente abiertos y un contacto normalmente cerrado. En este caso tenemos por número de orden el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Y a la derecha tenemos la bobina. La bobina se identifica como A1, A2. En el primer dibujo no se ve, pero el borne que está acá abajo está un poquito oculto, es el A1, y el que está acá arriba, debajo del 5L3, es el contacto A1. Perdón, este A2 y este es A1. Recuerden que la tensión de la bobina puede ser distinta a la tensión de los contactos principales. Los contactos principales puede ser 400/220, mientras que el contacto de la bobina puede ser una tensión distinta. Es una elección a elección del cliente, ¿no? En este caso, no sé si está indicando acá, creo que es una bobina de 120 voltios en 50 Hz o 110 voltios en corriente alterna. Si el contacto de la bobina o la tensión de la bobina, en este caso, sería 110 voltios en 50 Hz. Un circuito de comando en 110 voltios. Y los contactos son contactos principales, la corriente nominal de estos contactos no supera los 5 amperes, son para circuitos de comando. Hay que tener mucho cuidado, porque si la corriente que se maneja en comando es superior a los 5 amperes, debería preverse otro tipo de contactos auxiliares que puedan manejar una corriente superior. Estos contactores por lo general manejan una corriente máxima de 5 amperes. Esta piecita que está acá es una continuación, digamos, del eje de la parte móvil del contactor que me permite colocar dentro de esa ranura un contacto auxiliar que puede ser similar al que está a la izquierda. Yo lo puedo superponer a este y agregarle más contactos auxiliares. O sea, podría llegar a tener 8 contactos auxiliares en total si coloco una pieza similar a esta en la parte superior. Tiene este encastre particular Siemens, de tal forma que ingresa por acá unas piecitas, luego se corren hacia abajo, y cuando corren por hacia abajo, esta pieza, que es medio cónica, se traba con la parte móvil del contacto auxiliar y me hace trasladar el movimiento del electroimán que está en la base al contacto auxiliar que está en la parte superior. Estos contactores, recuerden, son contactores auxiliares que me permiten colaborar con los circuitos de comando. No sirven para comando de potencia. Después vamos a hablar de una clase de servicio, que la clase de servicio define el tipo de consumidor que tenemos. En el caso de consumidores que son motores, la clase de servicio es una clase de servicio AC3. ¿Por qué? Porque la corriente de inserción o corriente de cierre o de arranque del motor es una corriente muy alta, sobre todo en los arranques directos, que muchas veces llegan a 6 a 7 veces la corriente nominal, por lo tanto, esa corriente inicial, que es muy importante, debe ser absorbida por los contactos del contactor en el tiempo que demora en esa corriente llegar a la corriente nominal. Por lo tanto, los contactores se pueden calificar con distintas corrientes nominales de acuerdo al tipo de servicio que presta. Por ejemplo, este contactor, que es un contactor de 9 amperes, que está acá abajo,
tiene una corriente de servicio para categoría de motores o arranque de motores, que es categoría C3, de 9 amperes. Mientras que si la carga fuera resistiva, un coseno phi igual a 1, esa corriente puede ser de 25 amperes. O sea, los mismos contactos, según el tipo de carga, pueden tener prestaciones distintas de corriente. Eso es importante tener en cuenta porque elegimos el contactor de acuerdo al tipo de carga que vamos a maniobrar. Un contactor puede manejar, aparte de motores, otro tipo de carga, como una bobina de un transformador, o bobina de un electroimán, o puede manejar luces, circuito de iluminación, o cualquier otro tipo de carga que no necesariamente es un motor. Puede ser otro tipo de bobina, o puede ser inclusive, en el caso de, por ejemplo, de capacitores, ya requiere otras características particulares para ese tipo de contactores que manejan capacitores que veremos más adelante. Un poquito más adelante de estos contactores básicos. Esquemáticamente se representa la bobina. La bobina tiene dos contactos, A1 y A2. Se identifica por general con la sigla KM. Puede ser un rectángulo cruzado con una línea transversal en el medio o un rectángulo que indique los contactos A1 y A2. Y solidariamente a esa bobina están los contactos principales, está la numeración que vienen ya estándar en los contactores. El primer contacto de potencia es 1, 2, el segundo es 3, 4, el tercero es 3, 5, 6, perdón. Y los contactos auxiliares pues, puede tener dos contactos auxiliares, y de allí viene esta numeración 13, 14. Recuerden que el primero es el número de orden del contacto, y el segundo, si es un 3, significa que normalmente abierto. Este es el segundo juego de contactos, por la posición en que se encuentra en la parte superior del contactor, y el segundo número, si comienza con un 1, significa que es un contacto normalmente cerrado. En un esquema tripolar tenemos esta representación. La representación puede ser unipolar o puede ser tripolar. En este caso tenemos muchas veces en los tableros de máquinas o del CCM se hace este tipo de representación, aparte de la unipolar. Nosotros veremos con mayor profundidad la unipolar, que es un poco más clara que esta. Por lo general los circuitos de comando se dibujan, se esquematiza la bobina, pero el circuito de la bobina se coloca en un circuito adicional a la derecha o a la par del circuito de potencia. Siempre cuando armamos un esquema de un comando de motor, se representa la parte de potencia por un lado y la parte de comando por otro. En este caso es algo muy básico esta representación, después veremos un poquito más normalizada la representación de los circuitos de comando. Esto para que lo entiendan, tenemos en este caso un elemento de protección o de seccionamiento, puede ser un guardamotor, una termomagnética, fusibles para proteger ante un cortocircuito esta alimentación, y el contactor que tiene la bobina y los contactos principales y los contactos auxiliares. Luego, en los bordes inferiores de ese contactor se encuentra un relé térmico, que es así como las térmicas tenían un bimetálico para hacer el funcionamiento del disparo térmico, los relés térmicos tienen un elemento bimetálico que no interrumpe la corriente. El relé el relé térmico tiene una continuidad permanente entre los bordes superiores e inferiores. Internamente tiene un dispositivo bimetálico parecido al que tiene la térmica, con la salvedad que en el caso del relé térmico es ajustable porque tiene un relojito en el que yo puedo regular la intensidad a la que ese relé térmico va a proteger el motor. Ese rango de corriente es muy bajo, ya veremos a continuación. Pero recuerde que el relé térmico tiene continuidad permanentemente. Cuando actúa, no actúa interrumpiendo la corriente directa del motor, sino abriendo unos contactos auxiliares que hacen que desenergice la bobina del contactor, porque ese contacto auxiliar va conectado en serie con la bobina del contactor. Acá vemos un esquema de comandos. F2 sería la representación del contacto auxiliar del relé térmico, que se activa o se abre el circuito. Fíjese que es un contacto normalmente cerrado. Este contacto se va a abrir cuando actúe en el bimetálico porque excedió la corriente regulada para ese motor. Si este motor por X circunstancia aumenta su consumo, este relé térmico sobrepasa su regulación y lo que hace es abrir el contacto auxiliar y
y lo que permite es desenergizar la bobina en el caso que haya estado en funcionamiento. Por supuesto, si no está en funcionamiento, no va a hacer circulación de corriente y F2 va a estar cerrado. Este es un enclavamiento clásico de un contactor que utiliza el contacto auxiliar del contactor como un contacto de enclavamiento. El circuito está armado con un contacto normalmente cerrado, normalmente lo usamos como pulsador rojo, aunque debería utilizarse otro color, no el rojo. El rojo es un elemento, y ya veremos más adelante, cuando hablemos colores de elementos de señalización y comando, el rojo se utiliza solamente para dispositivos de emergencia, que indiquen un corte por una emergencia. Por X razones, puede ser por un problema mecánico, por un problema eléctrico, por fuga de corriente o por lo que usted quieran, pero el color rojo de los pulsadores de parada identifica esa función. Este pulsador de parada debe ser de color blanco, gris o negro, por ejemplo. Y S2, que es un pulsador de marcha, normalmente se utiliza el color verde, en pulsador normalmente abierto. Este es el cableado, digamos, del Bornet 1314 que vemos acá. Está conectado en paralelo con un pulsador de marcha. Mientras que el contacto de parada es un contacto normalmente cerrado que está en serie con el contacto auxiliar del relé térmico. Esto que permite que cuando yo pulso S2, cierro este circuito, como esto tiene continuidad, la tensión de la línea 3, tomando en cuenta que esta es una bobina de 380 voltios que necesitan dos fases para conectarse, tenemos conexión fija a L2 y la conexión L3 mediante este sistema de pulsadores y relé térmico. Cuando pulso S2, este contactor se va a cerrar, cierra el contacto principal y cierra el contacto KM1314. Inmediatamente cuando suelte S2, porque recuerda que es un pulso que puede durar fracción de segundos, en ese instante que suelte S2, este circuito ya queda cerrado y la bobina del contactor va a quedar enclavado por KM contactos 13 y 14 y esta bobina va a estar funcionando, entonces el contactor va a estar cerrado y el motor va a estar funcionando. En el caso de sobrecarga, esto se abre, se energiza la bobina, este contacto se abre, KM se abre y queda desenergizada la bobina y no hay forma de que vuelva a arrancar. En el caso de una parada, si todo está funcionando correctamente, yo cuando aprieto S1, abro el circuito de la bobina, se desenergiza la bobina, se desconecta KM y se acaba el enclavamiento. Por lo tanto, con presionar S1, el tiempo suficiente para que se desprenda KM, este contactor va a quedar desenergizado y en consecuencia el motor va a parar. Ese enclavamiento hay que entenderlo, hay que memorizarlo y es un elemento muy práctico para hacer muchos tipos de automatizaciones, como por ejemplo la conmutación de alternancia entre dos bombas. Yo con este mecanismo, usando este tipo de enclavamiento, puedo realizar, por ejemplo, con contactos auxiliares, la conmutación del arranque de dos bombas de agua, para que cada vez que un automático me llame para que arranque una de ellas, se empieza a activar la conmutación. Cuando para esta bomba, el contacto auxiliar de esta bomba me habilita para el próximo arranque de la segunda bomba. Ya veremos ese circuito, es muy sencillo y me simplifica mucho la conmutación entre dos bombas de agua distintas. Bueno, quiero recordarle que en el caso de bombeo de edificios, donde tenemos muchos departamentos alimentándose de una sola fuente de agua, que es el tanque elevado, y la cisterna que se encuentra en el subsuelo, yo debo garantizar el servicio, y se garantiza el servicio colocando dos bombas de agua, una que sea respaldo de la otra, pero en realidad lo que se hace es que funcione en forma alternada constantemente. ¿Por qué en forma alternada? Porque si yo una de las bombas la dejo parada, en la parte de la bomba, en el mecanismo de la bomba, se forman óxidos en el eje del rotor de la bomba de agua, que hace que tarde o temprano ese motor se clave y no permite el arranque. Y en consecuencia termina quemándose alguna de las dos bombas. Entonces lo ideal es que haya una alternancia permanente en el arranque de las dos bombas. Siempre va a haber una de respaldo de la otra. En el caso que una se queme, quedaría funcionando una sola hasta que se repare la que se quemó. Pero la alternancia tiene que garantizarse mientras que las dos estén en funcionamiento en condiciones normales.
Entonces, este tipo de enclavamiento hay que manejarlo y se puede manejar con cualquier tipo de relé, perdón, de contactores, inclusive con los mini contactores o con los contactores de contacto auxiliares o con los mini relés. Mini relés son pequeños contactores con otro formato distinto que me permite realizar auxiliares de comandos en el caso de motores. El segundo, en este caso, si tengo un contacto auxiliar normalmente cerrado, perdón, en el relé térmico tengo un contacto normalmente abierto y un contacto normalmente cerrado. El contacto cerrado se utiliza para el circuito de la bobina, mientras el normalmente abierto se utiliza para hacer señalizaciones de disparo del relé térmico. Los relés térmicos entonces siempre van a tener con dos juegos de contactos. El normalmente cerrado se usa para el sistema de arranque con pulsadores y el normalmente abierto se utiliza para hacer una señalización del disparo del relé térmico, indicando que el relé térmico disparó. ¿Sí? Acá tenemos un esquema unifilar, ¿sí? de arranque de motores. Dice que el esquema es un poquito distinto al anterior y tengo solamente esquematizado el circuito de potencia. No sé si está a continuación. Y este es el circuito de comando del tablero anterior. O sea, siempre que yo armo un esquema unifilar de un tablero de arranque de motores, o cualquier tablero que tenga contactores, tengo que realizar un circuito de potencia y un circuito de comando. Todo lo que es comando de ese contactor se va a esquematizar en otro esquema unifilar. Acá en este esquema unifilar es un centro de control de motores, si se quiere, pues tenemos 3 arranques de motores, hago una línea seccional. Por ejemplo, el calentador, era el tablero de una planta potabilizadora para una minera, que tenía 3 motores distintos con contactores, una caldera para calentar el agua y producirse a cierta temperatura el proceso de purificación del agua, un comando en 24 voltios para realizar la alimentación de sensores, electroimanes y electroválvulas que me permitían la circulación del agua, un falta de fase para realizar la protección de los motores trifásicos. Acá tengo un motor trifásico que requería la protección por falta de fase para proteger el motor ante una falta de fase, un cambio de secuencia de fase, para que este motor en un circuito, si cambio la fase, la rotación puede cambiar y perjudicar el funcionamiento de ese motor. Por lo tanto, este relé que está acá tiene las funciones también de proteger a ese motor ante los cambios de secuencia de fase o falta de fase, o muchas veces también por sub y sobretensiones. En el caso, por las características que tiene sub y sobretensiones y también falta de fase. Señalización, descarga de sobretensiones, porque esto iba a parar la minería, entonces requería en el lugar de instalación que exista también protecciones, porque en el caso de la puna hay mucha acción ceráunica, no tan solo de tormentas eléctricas, sino descargas atmosféricas por cambio de densidad del aire, por ejemplo, se llaman los famosos rayos secos que se producen en la puna. Entonces es clásico de un tablero de arranque de motores. En cada salida de motor tenemos un guardamotor. Acá no hay relé térmico, el relé térmico es reemplazado por un guardamotor, ya veremos la diferencia entre relé térmico y guardamotor, y asociado a un contactor, ¿sí? Ese contactor va a tener un circuito de comando que puede ser solidario o no con el resto de los contactores. Acá había un automatismo, entonces se requería tener algún tipo de elemento que haga una selección de arranque de motores. Acá vemos un esquema de comandos, un arranque directo, por ejemplo, acá, un contacto, en este caso, en cuenta de tener un relé térmico, tiene un guardamotor, el guardamotor también tiene un relé térmico y un contacto normalmente abierto y normalmente cerrado que me permite a mí abrir el circuito de funcionamiento de la bobina del contactor para sacarlo del servicio en el caso que falte o dispare el guardamotor. Pulsador de marcha, pulsador de parada, el contacto auxiliar de este contactor para hacer el enclavamiento y el arranque con pulsadores. Cuando realizamos un esquema de comandos, por lo general lleva una alimentación distinta, en este caso es 24 voltios, y es en corriente continua, si no me equivoco. Sí, corriente alterna.
En 24 voltios y 0 voltios. O acá serían en realidad 0 voltios. Entonces, la alimentación está provista por borneras. Y esas borneras van a alimentar tanto el circuito de las bobinas como la señalización. Acá tenemos un piloto que me indica la marcha con un contacto auxiliar que es también del mismo contactor, que cuando este cierra y activa la salida del motor, cierra el contacto auxiliar y me enciende una lámpara diciendo que está energizado o está alimentando el motor. Es como una señalización para indicar que le dio marcha al motor. Y otra lámpara que está asociada al contacto auxiliar del guardamotor, perdón, que se dispara cuando se activa por un disparo, ya sea por cortocircuito o sobrecarga. En ese caso tengo una lámpara. Estas lámparas de señalización de falla tienen que ser de color ámbar, preferiblemente, no de color rojo, sino de color ámbar, porque el color lámpara de color rojo indican que hay un alto riesgo para el operador. Puede ser por una fuga de corriente, por un problema mecánico grave que puede poner en peligro al operador de una máquina o de un arranque que esté maniobrando. La lámpara de señalización puede ser que indique en funcionamiento, puede ser verde, blanca o azul. De todas formas, esta norma de colores ya la veremos en una clasecita particular de todo lo que es circuito de comando, en cuanto a los colores que se utilizan en las lámparas. Tenemos el arranque directo, otro arranque directo también con su señalización de funcionamiento, de marcha y de falla, en el caso que el guardamotor indique un disparo por un accionamiento por cortocircuito o por sobrecarga. O sea, cuando yo haga el esquema unifilar de un tablero de salida de motor, voy a tener una parte de potencia y una parte de comando, ¿sí? Claramente identificada, y cada uno de estos elementos, o los principales, van a estar asociados. Por ejemplo, esta es la bobina del contactor que se encuentra en este esquema. K1, K2, K3 va a estar representado aparentemente este esquema de otro arranque y no prácticamente el que vimos, sino un ejemplo de otros tableros. ¿Hay alguien que está mandando señales? ¿Alguien quiere hacer una consulta? ¿Nadie? Ah. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre lo que estamos viendo? En el chat alguien preguntó algo. Ah, yo no veo el chat porque... Bueno, está bien. Ya vamos a ver cómo se determina la potencia del contactor, ¿sí? En 24 voltios. Y no es un problema de distancia, sino un problema de la potencia de llamada del contactor. Ya veremos qué es potencia de llamada y qué es potencia de mantenimiento del contactor. Otro esquema, acá aparece el relé térmico. Fíjense que el relé térmico tiene contactos principales en la parte inferior y tres pernitos, tres contactos, tres piecitas que se insertan en los contactores. El contacto entre este borne y el de abajo es sin corte, o sea, no hay corte en un relé térmico. La continuidad es permanente entre el contacto superior y el inferior. Lo que cambia la posición de los contactos auxiliares son estos cuatro tornillitos que vemos enfrente. Acá tenemos estos cuatro, acá tenemos cuatro contactos, y acá tenemos los cuatro contactos también. Este creo que es un relé electrónico, así que tiene otras funciones adicionales, pero habitualmente en los relés electromecánicos con bimetálicos o que son solamente con bimetálicos, tienen dos juegos de contactos, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. El normalmente cerrado, identificado con los números 95 y 96, en todas las marcas, esto ya es una norma, que esa numeración tiene identificado los bornes de contacto auxiliares normalmente cerrados, que son los que se cablean con el circuito de arranque del motor. O sea, el relé térmico no funciona si yo no cableo los contactos 95 a 96 de ese relé térmico. Recuerden que el relé térmico no tiene contactos interiores. O sea, es una continuidad entre los bornes de conexión al contactor y los bornes de salida. Lo que sí activa son los contactos auxiliares. En este caso, el 95-96 es el que se coloca en serie con el arranque de los contactores. Y el 97-98 son contactos que se utilizan para la señalización del disparo del relé, colocándose, como vimos anteriormente, en este caso,
En el caso del relé térmico, estos bornes serían 95, 97, 98, que se conecta a un relé, perdón, una lamparita ámbar indicando que ese relé activo se disparó. ¿Sí? Entonces el relé térmico siempre va a estar solidario en contactor. Hay algunos modelos que se pueden colocar al relé DIN o algunos accesorios que me permiten colocar un relé térmico al relé DIN, ¿sí? Pero siempre va solidario con el contactor y los contactos auxiliares del relé térmico siempre van a estar en el circuito de comando del contactor. De tal forma que ante una falla ese contacto abre, se desenergiza la bobina y el contactor se dispara, se desactiva para evitar que siga circulando corriente y se dañe el motor. El circuito de la corriente que maneja esos contactos también son un máximo de 5 amperes, no tiene mayor capacidad que eso, así que tengan cuidado en el caso de tener circuitos de bobinas de contactores muy importantes. En ese caso ya se utilizan otro tipo de accesorios para corrientes de comando más elevados. Hay mini relés que manejan 16 amperes, 10 amperes, hasta 20 amperes. Se puede utilizar mini relé para hacer ese tipo, cerrar el comando, digamos, de la bobina del contactor. Con respecto a las clases de servicio, que tenemos todas las clases de servicio que se pueden prestar o presentar en las instalaciones eléctricas, esto es en general, o sea, una instalación de un domicilio, por ejemplo, es una conexión de carga débilmente inductiva, que sería el circuito AC7A. AC7A representaría la alimentación de una casa normal, donde tengo motores, pequeños motores, aplicaciones domésticas o similares, no hay motores importantes, entonces la clase de servicio para elegir un contactor debería ser un contactor que pueda maniobrar un tipo de carga correspondiente a la carga, al tipo de carga AC7A. Si empezamos por la primera, AC1, son cargas no inductivas o débilmente inductivas, como por ejemplo horno de resistencias. AC1, bajo esta categoría de servicio en contactor, se le asigna una corriente nominal, muchas veces identificada como IE o ITH, ¿sí? Con una corriente que es mayor que la corriente de servicio del contactor que maneja motores. En este caso, a ese contactor se lo denomina AC3, ¿sí? Cuando la carga que maneja el contactor, la clase de servicio de esa carga, es, categoría de empleo, perdón, es una C3. ¿Qué significa C3? Que tiene una corriente de arranque muy importante. Son factores de potencia bajos estoy hablando por debajo de 1, por debajo de 0,9, 0,85, 0,8. Eso significa que la corriente, y aparte por el sistema de arranque de las bobinas, requiere una corriente de cierre, que soporte una corriente de cierre muy importante. Entonces un contactor puede estar calificado con una corriente IE o ITH para AC1 y una corriente de servicios para AC3 distinta, porque en AC3 es menor que AC1. Inclusive hay contactores que no están calificados para AC3, solamente para AC1, como son los tetrapolares. Contactores tetrapolares están pesados para cargas de conmutación, de alimentación de redes, de baja carga inductiva. Por ejemplo, instalaciones de pequeños comercios, de instalaciones domiciliarias, o de computaciones donde la carga inductiva son mucho más bajas que los restos del tipo de cargas. Hay AC4, AC5A, la que normalmente vamos a emplear, utilizar en nuestras actividades, el AC1, en el caso de manejar resistencia, por ejemplo, en algunas producciones industriales, hay químicos en los que hay que mantener temperatura a ciertos grados para que se produzca una reacción química. Por ejemplo, en el caso de la fabricación de colchones, hay dos productos químicos que trabajan uno a 26 grados, otro a 27 grados, y cuando se unen, se produce la reacción química a esa temperatura y se produce la espuma conforman la espuma esta que se utiliza para colchones, ¿no es cierto? Entonces a esos tachos que contienen los líquidos se los mantiene a una temperatura con una resistencia. Y esas resistencias se las comanda por medio de contactores y un dispositivo de control de temperatura que garantice que esa temperatura se mantenga. Entonces, el manejo de esas resistencias, que son resistencias calefactoras, se hacen con contactores con categoría de servicio AC1. Teniendo en cuenta, perdón, la categoría de servicio AC1 del contactor. Puede estar calificado para C3, pero yo voy a tomar la corriente correspondiente a C1.
Y si lo utilizo para contactores exclusivamente, voy a tomar la corriente de servicio correspondiente a C3. Otra categoría de servicio usual es la C7A, que se la emplea cuando elegimos nosotros, se la nombra, cuando utilizamos contactores modulares para comandos de circuito de iluminación, por ejemplo, en naves industriales, en naves comerciales. En cuanto a usar interruptores termomagnéticos, se usan contactores del tipo modular que me permiten maniobrar cargas débilmente inductivas. Hoy en día se utiliza mucho para circuito de iluminación con lámparas LED. La 7B también para pequeños motores electrodomésticos son lo que más lo vamos a ver habitualmente en el servicio de las instalaciones. Hay otras categorías de servicio para corriente continua, DC1, DC2, DC3, para cargas con limitaciones en corriente continua, que no es el caso nuestro. Vamos a analizar solamente corriente alterna. Y dentro de los parámetros de los contactores tenemos acá definir varios parámetros característicos, ¿sí? IE o ITH que vienen identificados muchas veces en los contactores. A veces no está IE, está solamente ITH. IE significa que es la corriente de empleo, es la corriente con la que el contactor puede operar y depende de la tensión de servicio. La tensión de servicio, depende con qué tensión yo esté trabajando, va a ser una corriente distinta de empleo. Habitualmente están especificados para una tensión de 440 voltios en la República Argentina, pues es salida a motor. La categoría de servicio AC1, AC3, y la tensión, depende de la tensión nominal y de la temperatura ambiente. Esto es una cuestión también igual que los cables, también la temperatura ambiente influye en la tensión de servicio. Entonces ese valor declarado por el fabricante viene indicada la tensión y para qué temperatura ambiente se considera ese valor IE. ITH dice que es una corriente térmica, que es la corriente del contactor puede soportar en condición de cerrado, o sea, en funcionamiento como mínimo, de 8 horas, sin que su temperatura supere la admisible dada por las normas. Sería como una corriente de servicio de funcionamiento permanente, ¿sí? Se puede utilizar, por ejemplo, este valor ITH para una conexión de un sistema de conmutación de fuente alternativa de energía. Tomo ITH, si las corrientes inductivas son muy bajas, las cargas inductivas son muy bajas, puedo utilizar este parámetro ITH para definir, elegir la corriente que me va a conmutar en un tablero donde tengo dos fuentes de energía. Aparece el término IP, corriente de cierre. Fíjese que es la corriente máxima que puedes manejar ese contactor, pero solamente una corriente de corta duración. Ese valor de corriente es 18 veces la corriente IE. Un contactor de 10 amperes soporta una corriente de cierre de 180 amperes. Eso es importante para tener en cuenta según el tipo de carga. Según el tipo de carga que podemos maniobrar, hay cargas que tienen una corriente inicial muy alta. Por ejemplo, cuando usamos lámparas incandescentes, la resistencia de las lámparas incandescentes en frío era muy baja y en caliente era alta. ¿Qué significaba? Que cuando yo encendí una lámpara incandescente, la corriente inicial era muy grande y que iba reduciéndose a medida que el filamento se iba calentando. Bueno, ese valor de definir IP era para elegir el contactor correcto en el caso de encendido de lámparas incandescentes. Si son resistencias calefactoras, por ejemplo, había que tomar cuál es el valor de la resistencia inicial de esa resistencia, porque va a estar en frío, va a ser una resistencia baja, que se va incrementando a medida que esa resistencia se va calentando. Esa sería la corriente de cierre de la limitación de una resistencia. Por ejemplo, cuando utilizamos en la minería, se utilizan muchos circuitos para alimentar las resistencias calefactoras de los dormitorios. Entonces, si tenemos contactores que manejan esas corrientes, habría que calcular cuál es la corriente de cierre de esas resistencias calefactoras, y de ahí calcular, elegir el contactor que tenga el IP apropiado para ese tipo de corriente. Tengo la tensión asignada de empleo como V, es la tensión en la que el contactor puede operar. Viene de 440 voltios, 690, 1000 voltios. Habitualmente 440. Algunos modelos vienen especificados en 690 y 1000 voltios. Y luego aparece la potencia de llamada, que se denomina potencia aparente consumida en el momento del accionamiento,
y una potencia de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Que yo para cerrar un contactor con una tensión que proviene de un transformador, ese transformador debe ser una potencia tal que me permita con esa potencia vencer la resistencia del resorte que tiene el contactor en su interior. Una vez que yo vencí la resistencia del resorte y las placas de los núcleos se arriban una con otra, baja la corriente que yo necesito para mantener cerrado esa bobina, ese contactor, que significa que aparece la corriente de mantenimiento que es 7 veces menor que la corriente de llamada. Un contactor normal de 9 amperes necesita para el cierre, para vencer la resistencia del resorte, 70 volt-ampere. O sea, yo necesito, para la pregunta que había en el chat, para un contactor de 9 amperes normal, ¿sí?, de cualquier marca, yo necesito un transformador de 220 voltios a 24 voltios que me provea una potencia mínima de 60 volt-ampere. Comercialmente vienen de 50 y 75 volt-ampere. O sea, para manejar entonces un contactor de 9 amperes normal, común, yo necesito un transformador de 75 volt-ampere. Recuerde que la potencia de los transformadores viene expresado en volt-ampere, ¿sí? Mientras que una vez que cerró el contactor, como ya los núcleos están magnéticamente están juntos uno con otro, están como adheridos uno al otro, la corriente que necesito mantener es el resorte ya fue vencido, ya tengo el campo magnético circulando entre los núcleos fijos y móviles, por lo tanto la corriente de mantenimiento es mucho más baja. Un contactor necesita 7 volt-ampere para mantenerse cerrado. Es una corriente muy baja. Y fíjese que es tan baja la corriente que necesita un contactor para estar conectado, que en el caso de circuitos de comando de mucha longitud, estamos hablando de 200, 300, 400 metros, cuando yo abro el circuito de esos comandos con esa longitud de cables, la capacidad de ese cable me mantiene una carga suficiente para mantener cerrado un contactor varias horas. Por ello es que cuando yo trabajo con circuitos de comando de contactores, con circuito de comando de mucha longitud, tengo que pasar a tensiones de trabajo en 24 voltios, ya sea en alterna continua o 12 voltios de alterna continua, para bajar esa capacidad que puede mantener cerrado un contactor. Ya veremos un poquito más adelante, creo que tengo una tablita donde indica en qué longitudes debo cambiar la tensión de comando para garantizar que el contactor, en el caso de apertura del circuito, realmente se abra y se energice. Fíjese que la relación entonces entre la potencia de llamada y la de mantenimiento es 10 veces prácticamente. Se necesita 70 volt-ampere para cerrar el contactor y 7 volt-ampere para mantenerlo cerrado. En el caso de los microcontactores es menor a 70 volt-ampere, es menor a 5 miliamperes. O sea, un mini contactor puedo trabajarlo con un transformador de 50 kVA, 50 volt-ampere. Mal denominado 50 watts, en realidad 50 volt-ampere, porque un transformador se expresa en la potencia aparente que puede suministrar. Va a depender de la carga, si la carga es resistiva o inductiva, que esa potencia 50 volt-ampere se convierta en 50 watts. Depende de la impedancia, perdón, de la reactancia de esa carga. Si son bobinas, la reactancia es baja. Por lo tanto, tengo que hablar en volt-ampere. Esta es la tablita que me entrega, por ejemplo, un fabricante. Este es de Schneider. Distintos, fíjese, contactores, el S1, D09, el S1, D12, el 18, 25. En la denominación del contactor, el último dígito indica cuál es la corriente nominal en el clase de servicio AC3. Este es un modelo LS1 que tiene una corriente de servicio en AC3 de 9 amperes. Este de 12, este de 18 y este en 25. Y en las tablas o en el mismo contactor, ya creo que tengo una imagen, van a ver que también viene calificado cuál es la corriente IE o ITH para el servicio AC1. Acá está indicado en esta tablita de valores representativos de estos contactores, dice que para AC3 y para la temperatura del servicio, esta es la temperatura de que hablábamos, hasta 60 grados centígrados, la corriente en servicio AC3 es 9 amperes, mientras que para AC1 es 25 amperes.
Para el de 12 amperes tiene 12 amperes para servicio AC3 y 25 para AC1. El de 18 amperes tengo 32 amperes para AC1 y el de 25 amperes tengo 40 amperes para el servicio AC1. O sea, el mismo contactor, según el tipo de carga que maniobre, lo podemos manejar con distintos niveles de corriente. Y esto es importante para definir la protección. Como esto no tiene protección, el contactor no tiene protección propia, tengo que incorporarle una protección agua arriba por cortocircuito y por sobrecarga. La sobrecarga puede ser el relé térmico, porque el relé térmico me va a limitar la corriente que circula el motor. Por supuesto, el relé térmico debe ser menor a 9 amperes, para este caso, menor o igual que 12, menor igual que 18 o menor igual que 25. No puedo poner un relé térmico más grande porque corre el riesgo de regularlo a una corriente mayor. En el caso de no tener relé térmico, tendré un guardamotor o una termomagnética agua arriba. En esa térmica debería garantizar que la corriente no supere la capacidad de maniobra de ese contactor, según el tipo de servicio que esté prestando. Bueno, la tensión asignada de empleo, 690 voltios en este caso. La frecuencia de la corriente de empleo va bastante amplia, de 25 a 400 Hz. La corriente térmica convencional a menos de ITH acá, fíjese este IE y este el ITH. Es equivalente el ITH al IE. Por eso muchas veces en los contactores viene IE o en otros viene ITH, porque son valores equivalentes tomando la misma temperatura. Y acá tengo el poder asignado de cierre, o sea, cuánto amper tiene capacidad para cerrar cada uno de estos contactores. Este tiene una capacidad para cerrar una corriente de corta duración, ¿sí? No un cortocircuito, sino una corriente de inserción muy grande, hasta 250 amperes, 250, 300, 400 amperes. Esto es en el caso de manejar resistencias, por ejemplo, que como ya le dije, la resistencia, como tiene una resistencia muy baja, es menor que la corriente de servicio, normal a la temperatura ya de trabajo de esa resistencia. Esa es la corriente que elegimos en el caso de manejar resistencia. Bueno, acá hay otras corrientes que dicen temporada admisible de 1 segundo, 10 segundos, 10 minutos, 10 minutos. Esa corriente va bajando, pero en 10 minutos me puede soportar, si esa corriente dura menos de 10 minutos, hasta 30 amperes. En cuanto a 25 puede durar 30 amperes. Es como depende del tipo de carga que yo esté maniobrando con estos contactores. La impedancia de cada polo. Y luego aparece la potencia disipada por cada polo, y ya lo vimos cuando vimos capacidad de disipación de los tableros. En AC3 tengo 0,20 watts por polos y en AC1 1,56 watts por polos. Y va cambiando según el tamaño del contactor. ¿Sí? Supone que a medida que aumenta el calibre, aumenta la circulación de corriente, aumenta la temperatura. Y en la segunda parte, ya en esta parte que habla de los consumos, fíjese, aparece para 50 Hz, una alimentación de 50 Hz, aparece la potencia de llamada y la potencia de mantenimiento. Para 60 Hz, la de llamada de mantenimiento. Nosotros en Argentina trabajamos con 50 Hz, o sea, para una bobina, y el coseno phi de la bobina es 0,75 y necesita para cerrar ese contactor 70 VA. Mientras que para mantenimiento, el coseno phi 0,3 y esto cambia el coseno phi porque cambió la posición del núcleo. Entonces el trabajo de la bobina cambia, por eso cambia el coseno phi de la bobina o del contactor. En este caso necesito 7 VA para mantener cerrado los contactores que son, como vimos recientemente, de 9 a 25 amperes. Creo que también es el mismo para 32, el mismo para 38, si no me equivoco. No lo tengo. Esta es una plaquita que está, esto para aprender a leer las placas que están en el lateral del contactor. Muchas veces en el frente no dice mucho, en el lateral sí está indicada cuáles son las características del contactor. Este es un contactor y tiene la norma de IEC. Fíjese, IE me figura la corriente de servicio en AC1, 60 amperes, y la tensión de servicio 690 voltios para esa corriente en AC1. Y para AC3 me da distintos niveles de tensión. Yo los contactos principales puedo trabajar con una línea trifásica de 220 voltios, como trabajan en Estados Unidos, como trabajan en México, como trabajan en Brasil, o una línea trifásica 380 voltios /400, como trabajamos en la República Argentina.
En algunas partes, en alguna industria, en la minería trabajan 440 voltios y en otras mineras trabajan con 690 voltios. A medida que yo cambio la tensión de servicio, me cambia la potencia a la que trabaja ese contactor. Este contactor trabaja una potencia de 22 kilowatts o 30 caballos. Aquí hay una equivalencia entre kilowatt y caballo. Y fíjense que la tensión de servicio para este AC3 es de 50 amperes, ¿sí? La máxima. Pero la potencia que va a manejar de motores está especificada en esta parte de la tablita, 22 kilowatts o equivalente a 30 caballos, para una tensión de servicio de 380 a 400 voltios. Acá abajo está indicada, creo que es Siemens, indicadas las protecciones que me recomiendan para este contactor. Esto es característica de guardamotor. Este simbolismo del guardamotor RB10 es un modelo de guardamotor. Estos son fusibles. Y esto que está a la derecha no sé si son otro tipo de fusible. La verdad que no sé cuál es ese código, pero esto es fusibles de protección de línea o protección general. Y es el poder de corte que debería tener ese fusible, en este caso 100 kiloamperes. Y la corriente nominal del servicio, 160, no sé, tipo 1, tipo 2, habría que ver el manual de Schneider, que significa las protecciones que se le debería incorporar a ese contactor. Esto la verdad que no sé por qué había tipo 1, tipo 2, no recuerdo. Lo que nos interesa a nosotros es, para 380, 400 voltios, ¿cuál es la potencia que puede maniobrar el contactor? Y esta sería la clase de servicio AC3. Dice que la corriente, 50 amperes, que le dan C1. Estamos tomando en cuenta entonces carga inductiva. Ahí tiene la equivalencia entre caballo motor y watt para hacer la equivalencia entre 22 y 30 HP. Con respecto a la vida eléctrica, aquí estamos hablando de millones de ciclos de maniobra de los contactores, ¿sí? Y según la corriente que yo pueda manejar, fíjese, para distintas corrientes de la carga, puedo usar distintos tipos de contactores. Si uso este contactor para 6 amperes, uso este contactor, tengo casi 5 millones de maniobras que puedo realizar con ese contactor. Mientras que para 6 amperes y un contactor de mayor calibre de 12 amperes, puedo tener hasta casi 7 millones de maniobras. Y si elijo uno más grande, uno de 18 amperes, puedo tener casi 10 millones de maniobras para una corriente de 6 amperes. Esta tablita demuestra que a medida que yo aumento el calibre del contactor, tengo la posibilidad de utilizarlo mayor cantidad de maniobras. Pero fíjese que millones, 6 millones, 3 millones es una barbaridad para cualquier ciclo de funcionamiento de una máquina. Quizás sea toda la vida de duración de una máquina. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en una imprenta había una máquina Heidelberg que era de los años 40 y tenía un contactor Siemens, ya tenía 40 años de vida. Estoy hablando de los años 80. O sea, y los contactores viejos inclusive tenían una cadencia mucho más elevada que estos contactores que estamos manejando hoy. Tomando en cuenta que antes las máquinas se hacían para que duren décadas. Hoy en día, con que anden 2 décadas alcanza y ya se financia y ya es necesario cambiar el modelo porque ya vienen modelos nuevos, ¿no? Antes una máquina duraba en funcionamiento 40, 50 años y sigue siendo buena máquina, digamos. Hoy en día deja de ser buena porque ya hay una que la superó rápidamente por el avance de la tecnología. Bueno, un pequeño detalle de un motor eléctrico tradicional que se usa en la industria. Tiene un estator, que es el que se energiza, y un rotor que tiene una configuración que se denomina jaula de ardilla. ¿Qué trabaja? Es un rotor a cortocircuito. El funcionamiento de estos motores es que el estator induce en el rotor una FEN. Esa FEN, como están en cortocircuito, genera un campo electromagnético que es contrario al generado por el estator y se produce la cupla motor. En definitiva, un motor eléctrico solamente circula corriente entonces por el estator, mientras que el rotor es una FEN, una corriente inducida por ese campo. Estos motores son motores sincrónicos, que significa que siempre tratan que el campo inducido se equipare con el campo suministrado. O sea, el campo de 50 Hz
y suministrado al estator genera un campo electromagnético también en el rotor que trata, mediante el movimiento, de entrar en sincronismo, o sea, llegar a la frecuencia del estator. Pero nunca lo permite, nunca puede llegar por la pérdida que hay en rozamiento en el eje del motor o por la misma masa que cuesta moverla, tiene resistencia mecánica, resistencia al mismo aire dentro del motor. Lo que ocurre es que nunca llega a sincronizar la frecuencia inducida con la frecuencia del estator. Entonces es un motor que trata siempre de llegar a esa frecuencia y pide corriente para llegar a esa frecuencia. Esa frecuencia que pide la corriente nominal del motor. Si yo freno el motor trata de recuperar esa velocidad para llegar a la frecuencia de sincronismo y aumenta la corriente. ¿Qué significa? Que cuando yo freno el motor, se produce un incremento de corriente, y ese incremento de corriente puede ser perjudicial para el estator. Por lo tanto, tiene que existir un relé térmico, un guardamotor que me protege y me limite esa corriente de circulación en el caso de que existe un esfuerzo mayor que resiste el eje del motor. Si el motor tiene una potencia de tanto HP o tanto kilowatt, esa potencia indicada en la placa del motor es una potencia mecánica. Si está en kilowatt, si bien es una unidad de energía eléctrica, pues en realidad esos kilowatts están expresando una potencia mecánica del eje del motor. Muchas veces es reemplazada por el HP o por el caballo de vapor, que son potencias mecánicas del motor. Entonces yo voy a necesitar una potencia eléctrica para producir esta cúpula motora y llegar a que el motor llegue a una velocidad de sincronismo para que me entregue la potencia que entrega el motor. Si yo lo esfuerzo con mayor potencia del eje, el eje se va a frenar, eso produce un incremento de corriente, ese incremento de corriente debe ser observado por el guardamotor y el relé térmico y desenergizar el contactor para que lo saque de servicio hasta que y poder darle la posibilidad al motor que deje de funcionar y el operador ver por qué se disparó ese relé térmico, si fue un esfuerzo momentáneo o hay algún problema mecánico en el funcionamiento mecánico de ese motor. O sea, el problema del polea, problema de la carga, de excesiva carga para el motor, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, al motor debo mantenerlo, protegerlo siempre con un relé térmico, con un guardamotor. ¿Sí? Esto es importante tener en cuenta que el motor debe ser calculado correctamente para que el esfuerzo mecánico al que es sometido sea soportado por la potencia que él tiene. Si es mayor, voy a tener una sobrecorriente y eso hace que el motor incremente su corriente, sea mayor a la que soporta el estator y aumente la temperatura, aumente la circulación de corriente y se produzca que se queme el bobinado, ¿no es cierto? Este es un esquema de circuitos de comando de motor con una tensión distinta a la tensión de servicio normal. Acá tengo una fuente de corriente continua con un interruptor a distancia. Esta distancia L, ¿sí?, de comando de este circuito de la bobina de contactor. Hay una tablita que me brinda Schneider para yo limitar esa longitud a ciertos valores. Si cambio esa longitud, tengo que empezar a verificar cuál es la corriente que consume el contactor, ver la caída de tensión en la línea y aumentar la sección del cable para garantizar que la caída de tensión no me afecte el funcionamiento de la bobina. Pero lo que se utiliza habitualmente esta configuración para comandos de mucha distancia. Estamos hablando de más de 100 metros. Estamos hablando, yo hice una vez un comando de un motor de bomba de agua a 700 metros del circuito de comando o de potencia, otro a 300 metros, y cuando lo hice sin tener este conocimiento en 220 voltios, resulta que cuando abría el automático que se encontraba a esa distancia, el automático, si bien abría el contacto, el circuito de la bobina de contactor, pero el cable era tan largo que la capacidad de ese cable era suficiente para mantener energizado la bobina de contactor. En ese caso lo que hice es hice un circuito de 24 voltios con un transformador chiquito de 24 voltios y esos 300 metros lo hice con el circuito de un electroimán muy chiquitito, un mini relé. En este caso tenemos un mini relé que trabaja en 24 voltios con una corriente mucho menor que el contactor, con una fuente de corriente continua y un interruptor a una distancia que va a depender de la capacidad o la corriente que me consuma ese pequeño mini contactor o relé auxiliar. Otro circuito también puede ser un contactor manejado con un puente rectificador.
¿sí? De tal forma que yo pueda alejarme de esa fuente, de ese contactor, y manejar en una corriente distinta, corriente continua, el circuito de comando, para garantizar la apertura de la bobina de este contactor. Dos formas distintas, digamos, de energizar ese contactor. Ya que vemos tres tipos distintos de contactores. El contactor tradicional, este es un tetrapolar. Fíjese la identificación de los bonos de potencia, 1, 2 o T1, L1, T1, el contacto 3, 4 o L2, T2, el contacto 5, 6, L3, T3 y el 7, 8, que es L4 y T4. Este es un contactor que viene calificado para servicio AC1 y, como les decía yo, es para alternar las fuentes de energía que alimentan una instalación eléctrica. Pongo dos contactores de estos con un enclavamiento mecánico entre ellos y tengo una fuente de energía permanente y una fuente de energía alterna para alimentar una instalación eléctrica. Por ejemplo, se utiliza en los shopping, en los locales, centros comerciales, donde cada local comercial tiene una alimentación permanente de la red y una alternativa con un alternador propio de ese centro comercial para que en corte de energía me alimenten los circuitos esenciales de iluminación de ese local comercial. Se puede utilizar este modelo o el que tenemos a la derecha. Este viene calificado para C1 y este viene calificado para una clase de servicio AC7. Es similar a una térmica, tiene una manetita acá en dos posiciones, una posición manual, yo puedo maniobrar manualmente o dejarlo en automático. Automático significa que en este borne y este de acá, yo lo energizo con una tensión que puede ser distinta a los contactos principales, por ejemplo, 24 voltios, 110 voltios, 220 voltios o 380 voltios. Creo que vienen 24, 110 y 220 voltios para maniobrar la bobina de este contactor. Y los contactos 1, 3, 5, 7, similares acá, fíjense 1, 3, 5, 7, y acá abajo 2, 4, 6, 8, similares al contactor tetrapolar. Y al medio tenemos un contactor especial para el comando de capacitores. Estos contactores están preparados para manejar cargas de capacitores. Un capacitor, cuando se energiza, se presenta como si fuera un cortocircuito porque requiere un alto nivel de corriente. Para evitar ese nivel de corriente tan elevado que no sería soportado por el valor IP del contactor, que era 18 veces la corriente nominal IE, para limitar esa corriente, ¿qué se hace? Se coloca un juego de contactos auxiliares y una resistencia de preinserción de la carga. ¿Cómo funciona este contactor? Fracciones de segundo antes que cierran los contactos principales, cierran los contactos auxiliares, cortocircuitando los principales, porque yo lo que hago en este contactor, alimento con una línea en los bornes superiores, las tres líneas, perdón, en los bornes superiores, y los contactores en los bornes superiores e inferiores. Y en paralelo se van a conectar estas resistencias, que es un alambrecito metálico, una resistencia X, que hace que la tensión inicial de conexión del capacitor sea mucho menor que los 380 voltios. ¿Eso qué significa? Si bajo la tensión de inserción, bajo la corriente inicial de carga de ese capacitor. Con eso lo que logro es que la corriente inicial de cierre del contactor baje desde un cortocircuito, supuesto cortocircuito, a corrientes más maniobrables por este tipo de contactores. Una vez que, como ya le dije, este cierre es instantáneo, o sea, demora unos pocos segundos, inmediatamente cierra los contactos principales. O sea, como que yo hago primero un contacto de baja tensión y luego la tensión normal. Y con eso logro bajar la corriente de cierre de este tipo de contactores. Estos cuatro no tienen relé asociado en la parte inferior porque no manejan motores, mientras que los que están arriba, los de 3 polos, sí asocian contactores. Relé térmico, perdón. Acá tienen los contactores modulares, las distintas ofertas que tiene Schneider, en un polo, 2 polos, 3 polos, 4 polos, hasta 63 amperes. Por acá está indicada la potencia que disipan los contactos. En el caso de verificar la temperatura disipada en los tableros eléctricos, hay que ver la corriente simultánea multiplicada por qué porcentaje de corriente simultánea multiplicada por la potencia que disipa cada polo. Como vimos en
en la verificación de los tableros eléctricos. Y bueno, por último, con esto vamos a un descansito. Los relés térmicos, acá tengo distintos modelos de Siemens, el más chico para los mini contactores, los medianos y los grandes que son ya relés térmicos electrónicos, que tienen algunas funciones adicionales. Los Siemens en particular tienen un pulsador rojito, un pulsador o un selector acá azul. El rojito es como un reset para probar el funcionamiento del relé, si realmente funciona. Yo puedo resetear con ahí el arranque del motor para hacer un funcionamiento y ver el mecanismo si realmente está actuando correctamente el relé térmico. Mientras que el celestito es un dispositivo para colocar el rearme del relé térmico, que significa que el contacto que se abrió se cierra automáticamente cuando se enfría el bimetálico en el interior. O, si lo dejo en manual, no se cierra cuando se enfría el relé bimetálico, yo tengo que pulsar ese pulsador celeste para que recién se cierre. Es, digamos, como un rearme manual para evitar el rearme automático. Y acá tiene el relojito en el que yo puedo hacer la regulación de la corriente nominal del motor. Este relé se regula la corriente que figura en la placa del motor. ¿Sí? O sea, la corriente de la placa del motor es la máxima corriente que puede soportar el motor. Puede ser que trabaje menos corriente, sí, muchas veces trabaja un motor sobredimensionado, trabaja una corriente menor que la corriente nominal. Yo con el relé técnico tengo que garantizar que no supere la corriente nominal del motor. ¿Sí? Bueno, arriba, fíjese en este caso, como es para mini contactor, el mini contactor tiene 5 contactos, 3 contactos principales, un contacto normalmente abierto y el contacto de la bobina que se replica en la parte inferior, acá vemos A2, que se replica, digamos, una conexión directa como un puentecito para poder cablear la potencia, porque una vez que yo enchufo esto debajo del contactor, no me queda cómo conectar el contacto auxiliar, cómo conectar la bobina. Eso se refleja acá abajo. Si este contacto se refleja acá abajo, este se refleja acá abajo. Esa es la función, por eso tengo 5 contactos. Y acá también tengo 5 contactos. Otro modelito y el grande, que son para corriente hasta 250 amperes. Y dentro de los relés térmicos también hay una clase de servicio. Una clase que dice clase 10, clase 20 y clase 30. ¿Qué significa esta clase? Está indicada acá, clase 10, clase 20, clase 30. Y esta clase está definida para distintos tipos de arranque de motor. Hay arranques lentos y arranques rápidos. Habitualmente todos los arranques directos son rápidos y todos los relés térmicos vienen preparados por la clase 10. Esta 10 es la cantidad de segundos que demora el relé térmico ante una sobrecarga para disparar y abrir el contacto. O sea, no son elementos automáticos, sino cuando llega la temperatura de disparo, espera 10 segundos y recién dispara. Esto es para que, como todo motor en el momento del arranque pide 7 veces la corriente nominal y esa corriente para llegar a nominal demora de 2 a 7 segundos, con 7 segundos yo garantizo que el relé térmico no dispare hasta la corriente de arranque. Por eso es clase 10, tiene una temporización, digamos, al funcionamiento del relé térmico. Viene clase 20, clase 30, porque hay arranques muy lentos, donde tienen motores con volantes muy pesados que demoran el arranque, porque hasta que esa masa se mueva necesito el mayor tiempo de funcionamiento en una corriente de arranque. Por lo tanto, aparecen los de 20 segundos y 30 segundos. Utilizado en algunas ocasiones para máquinas que tienen un motor que mueve una masa muy grande, una masa inercial muy grande, como son, por ejemplo, las muelas que rompen rocas, las trituradoras, los molinos que tienen ejes muy pesados que para poner movimiento necesita que el motor trabaje mucho inicialmente. Por eso se utilizan relé, clase de 20, clase 10. Todo lo que se comercializa son 10, el 20 y el 30 hay que pedirlos como formatos especiales, un pedido especial, digamos. ¿Sí? Este es un esquema interno del relé térmico como desglosado, desarmadito, digamos. Acá tenemos el bimetálico, la entrada de L1 y T1. Fíjese que no hay contacto auxiliar acá, sino que es una entrada, una resistencia, es una parte resistiva que calienta el bimetálico y el cable sale. O sea, no hay interrupción de corriente en el relé térmico.
La interrupción se produce con la apertura de los contactos 95-96 y el cierre 97-98. Fíjese que este es un movimiento diferencial, que significa que el relé térmico tiene que estar circulando la misma corriente por las tres fases. Si una de ellas se equilibra, como este es un movimiento diferencial, cualquiera de las tres que varíe hace que esto se desplace hacia la izquierda, mueva este balancín, eso me activa un resorte, y ese resorte hace que esta manetita cambie la posición del 95 a 96, que lo abra, y que 97 a 98 se cierre, ¿sí? Acá tengo el ajuste, que es el relojito, yo cambiando que es un excéntrico, cambio la tensión sobre esta palanca, y con eso cambio la corriente de disparo del relé térmico. Entonces, definitivamente, esta es la parte interna, los contactos auxiliares, que tienen todo este mecanismo de funcionamiento, y los contactos principales de entrada y salida simplemente son bornes que están conectados permanentemente. O sea, lo que hace entonces que la temperatura me desplace, haga el desplazamiento de esta pieza y se active el disparo del relé térmico. El guardamotor es similar, nada más que al guardamotor se le incorpora la bobina de disparo magnética igual que una térmica, ¿sí? Ya veremos un poquito más adelante el guardamotor. El relé térmico tengo en casa de Siemens, también pasa lo mismo con Schneider y con ABB, 3 familias para distintos tamaños. Y fíjense que la regulación va de 0,7 a 1 amper, de 7 a 10 amperes. Es un rango de disparos muy cortitos. Hay que tener mucho cuidado cuando se va a seleccionar el relé térmico, y para eso tenemos que tener certeza cuál es la corriente nominal indicada en la placa del motor. Esa corriente nominal de la placa motor debe estar entre el valor máximo y mínimo de la regulación que elijamos. Acá tenemos una familia, la familia este sea S0, la S2, por ahí se solapan los rangos, fíjese que este está desde el 1,8 a 2,5 de 11, y acá este se solapa con tenemos 5,5 a 8, 5,5 a 8. Eso es para variar el tamaño de contactor con que se va a utilizar el relé térmico, ¿sí? ¿Alguna preguntita sobre el relé térmico para que vayamos un descansito de 10 minutos? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, descansamos 10 minutitos y volvemos a las 20:51. ¿Sí? Y vemos guardamotores, que es directamente la salida del motor que incluye los guardamotores. ¿Está bien? Bueno, no se desconecten, volvemos en 10 minutitos.